Buenísimo. Bueno, empiezo. Básicamente quería contarles, bueno, hablarles del parcial, de los temas que entran para el parcial. Eh, Después, igual antes del final, vamos a tener otra videoconferencia. Esta es sobre Halliday y Yarol, que son los dos temas que entran en el parcial. Para el final, bueno, la videoconferencia del final agregamos a Bandit, pero igual los tres autores van a ir para el final. Acuérdense que el parcial lo voy a subir el viernes a las 12, y van a tener todo el sábado, el domingo y el lunes para hacerlo, y el lunes a las 12 me lo, me lo entregan. A ver, esperen que me esté grabando. Esperen que no sé por qué no está grabando. A ver. Ahí está listo, bueno, sí está grabando. Bueno, chicos, entonces les cuento un poquito, empezamos con los temas. Ustedes tuvieron los trabajos prácticos ya de Halliday y Yarol, pero la idea era entonces reforzar algunas cosas, en especial las que en general yo veo que les cuesta más. Si empezamos por Halliday, más allá de la teoría de Halliday y Yarol, que va a entrar en el parcial, lo importante es el análisis. ¿Me están escuchando ahora? ¿Me escuchan las tres? ¿Me escuchan? Chicas, avísenme si me escuchan antes de seguir avanzando, porque si no, no quiero hablar y que ustedes no me escuchen para nada. Avísenme si me están escuchando, así podemos avanzar. Y empiezo con Halliday. A ver, Marisela, Luciana. Ah, bueno, a ver, voy a tratar de subir el volumen. Esperen que me acerco un poco al micrófono y arranco. Traten de subirse ustedes el volumen y empiezo. ¿Sí? Ah, bueno, esperen, me acerco yo un poquito más por ahí al micrófono. Bueno, entonces empezamos con Halliday. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en el análisis de Halliday es la separación en cláusulas, ¿eh? Porque todo parte de ahí, y si ustedes separan mal las cláusulas, ya el análisis entonces va a salir mal. ¿Qué es una cláusula para Halliday? Una cláusula tiene que tener verbo conjugado. ¿Sí? Quiere decir que donde tenemos verboides, ya sea infinitivo, participio, gerundio, no marcamos cláusulas. Vamos a marcar cláusulas cuando hay una oración, cuando hay una proposición incluida, cuando hay una proposición coordinada, pero no vamos a marcar cláusulas entonces cuando tenemos como núcleos verboides. Sí marcamos cláusulas cuando hay elipsis verbales, pero que realmente sepamos que es una elipsis. Para que haya una elipsis, no se olviden que el verbo tiene que estar mencionado antes en el texto.
Entonces no pueden eliminar cualquier verbo, decir, uy, acá hay una coma y falta un verbo, si ese verbo no está antes. Porque nosotros estamos trabajando con estos autores de gramática textual con coherencia y cohesión. Para que haya cohesión, tiene que haber una relación entre cláusulas. Y si yo marco una elipsis, es porque establezco una relación con otra. Quiere decir que tengo que encontrar el verbo antes. Si el verbo no está antes, no tengo ninguna elipsis, o sea, no tengo conexión entre cláusulas. No sirve marcar una coma e indicar un verbo que no está mencionado antes. Entonces, esto por un lado. Separamos las cláusulas. Ustedes saben que las cláusulas las vamos, por una cuestión de orden para analizarlas, vamos escribiendo una debajo de la otra. Cuando hay una proposición incluida, tenemos que indicarlo en la cláusula, en la primera cláusula. Por ejemplo, les voy a copiar acá, esto lo saben, pero para recordárselo, el día, entonces póngale, las anoto acá, a ver, 1. El día, y vamos a poner 2, me sentí feliz. Y la 2 sería que vino, que es una incluida. Quiere decir que yo indico que hay una incluida con el numerito que sigue, entre corchetes, entre paréntesis, y después bajo la incluida. Y así sucesivamente. Pero hay que tener, lo que a veces pueden hacer para no confundirse, es marcar primero todos los verbos del texto, pero verbos conjugados, verificar que no haya elipsis y después sí mandarse a separar las cláusulas. Es una manera de no equivocar. Bueno, esto por un lado. Una vez que marcan las cláusulas, empiezan a reconocer los recursos. Los recursos los van reconociendo a medida que aparecen. Un recurso de cohesión necesariamente se establece conexión con una cláusula hacia otra. Si yo no establezco una conexión con otra cláusula, es decir, si no pongo el ítem del que se parte y voy al ítem con el cual conecta, no es recurso de cohesión, a mí no me sirve para nada. A mí me sirve para nada marcar un pronombre si yo no estoy señalando con qué conecta ese pronombre. Entonces, el primer recurso que tenemos es la referencia. Importante que las referencias se marcan solamente a partir de pronombres o de artículos. Pronombres posesivos, demostrativos o personales. Nada más. No, por ejemplo, no, la teoría de Harvey no contempla los relativos, los pronombres relativos no son referencias anafóricas, claro. Si Marisela, el qué es un relativo. No son referencias anafóricas, o sea, yo lo marco para bajar la cláusula, pero los relativos no son referencias anafóricas. Y los enfáticos tampoco, y los indefinidos tampoco. La teoría de Halliday está pensada para posesivos, personales y demostrativos. También se pueden marcar recursos de cohesión a partir de los artículos, pero solo en este caso. Por ejemplo, si yo digo, un chico llegó, el chico era mi primo, se establece una referencia anafórica desde él hacia uno, porque la primera vez que nombro una persona o un objeto la nombro con el pronombre, con el artículo indefinido, y la segunda vez la nombro con el artículo definido. Solamente en los casos en que se establece relación entre un, él, una, ella, un él, una, la, en esos casos nosotros marcamos referencia anafórica a partir de artículos, si no, no. Quiere decir que la mayoría de las veces la vamos a marcar a partir de pronombre. Esto en cuanto a la referencia anafórica. No hay otra palabra que nos sirva de referencia anafórica. No marquen cualquier palabra relacionada con una anterior y lo establecen como referencia anafórica. Es solo a partir de pronombre. Después tenemos la sustitución. La sustitución hay que tener cuidado porque es un recurso que se da sobre todo en inglés. Por eso en realidad nosotros
como recurso para nosotros es muy limitado porque es más del inglés, que es una lengua más que tiende a aplicarlo. En español solamente es sustitución, esos ejemplos que ustedes tienen en el cuadernillo y nada más. O sea, ustedes vayan a sustitución y por ejemplo el que tienen es no sé, divertí mucho no sé, en la fiesta, yo hice lo mismo. Lo mismo es un caso de sustitución. Pero hay 2 o 3 casos nada más que son los que están en el cuadernillo y no más. Ustedes en general tienden a marcar sustitución una palabra por otra, no, eso es otra cosa. Sustitución es solamente lo que está en el cuadernillo. La conexión es fácil, es reconocer los conectores, los que realmente sean conectores, y marcarlos en el texto, con la única precaución de que se marcan como conectores aquellos que conecten cláusulas, no se marcan adentro de la misma cláusula. Yo digo, María y Juan se fueron, ahí no tengo ninguna conexión. Sí tengo una conexión si digo María salió y Juan se quedó, porque tengo 2 cláusulas. Y en general ustedes tienen que tener en cuenta que todos los recursos de cohesión, todos se marcan entre cláusulas. Yo no marco recursos dentro de la misma cláusula, salvo las colocaciones. Que las colocaciones son el único recurso que se puede marcar dentro de una cláusula, dentro de la misma cláusula. Nada más. El resto, todos se marcan entre cláusulas, porque justamente la cohesión es relación universal. Después tenemos la elipsis, que ya les digo, puede ser verbal o nominal, ustedes se lo vieron en normativa. La cuestión es que si yo olvido algo, ya sea un sustantivo, un adjetivo o un verbo, tiene que estar mencionado antes. Si no, no es elipsis. Yo digo, él leyó una revista, punto, ella, coma, un libro. Ese ella, coma, esa comita, es elipsis de leyó, y ahí sí la marcó como elipsis. El verbo está mencionado antes. Eso es lo importante. Después tenemos todas los recursos que tienen que ver con el vocabulario, que son la sinonimia o cuasi sinonimia, la ciertandía con respecto a la repetición. Sí, Luciana, las repeticiones se marcan no solo con palabras iguales, ¿sí? Sino también con palabras de la misma familia. ¿Sí? Las palabras, las distintas conjugaciones de un verbo se consideran como repeticiones, ¿verdad? Entonces las repeticiones, la sinonimia y cuasi sinonimia es fácil. A veces, a ver, el límite entre sinonimia y cuasi sinonimia quizás no tiene sentido discutirlo. Algunos dicen que, no, de nada, algunos dicen que en realidad todos son cuasi sinónimos, o sea que no hay 2 palabras en la lengua que digan exactamente lo mismo. Sería lo de menos, la cuestión que ustedes reconozcan el recurso, que si es sinónimo, cuasi sinónimo, no me pongan que es referencia anafórica. Pues es indistinto, si le quieren poner cuasi sinónimos a todos, no hay ningún problema. Realmente con eso no tengo ningún problema. Bueno, hola Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, les decía que entonces tenemos las repeticiones, los sinónimos y cuatro sinónimos. Las palabras generales. Las palabras generales también a veces presentan problemas porque ustedes suelen como crear palabras generales nuevas. Ustedes tienen una lista de palabras generales en el cuadernillo. Esas palabras generales objeto, materia, hombre, cosa, bueno, esa lista de palabras, tomen ustedes esa y busquen esas. Si no aparecen estas palabras generales, no creen otras. Así nos evitamos esto de inventar
o poner un recurso donde no está. Para palabras generales, toman la lista que está en el cuadernillo. Y después tenemos las colocaciones. ¿Sí? Las colocaciones, ustedes tienen una clasificación en el cuadernillo. Yo no sé si ustedes les subí una página en alguno de los, en alguno de los mensajes del foro, les subí una clasificación más fácil de colocaciones. ¿Sí? Una un poquito más sencilla que la del cuadernillo. No me acuerdo. Bueno, te las paso ahora. ¿Sí? En realidad obviamente pueden usarlo de cuadernillo, pero hay una un poquito más fácil de las colocaciones que tenemos. Perfecto. Esperen que tenemos los opuestos, ejemplo blanco-negro, las series ordenadas. Las series ordenadas, cuidado, son esas series que siempre tienen el mismo orden, que digamos que en la vida tienen ese orden. Si yo digo lunes, martes, si yo digo, por ejemplo, enero, febrero, esas son solamente ordenadas. En cambio, las series desordenadas son cualquier tipo de numeración que yo tengo en un texto, numeración de verbos, numeración de sustantivos. Pueden ser, no se olviden que las colocaciones pueden estar en la misma cláusula o en cláusulas diferentes. Entonces, si yo tengo diferentes acciones de un personaje en diferentes cláusulas, eso es una serie desordenada. Cantó, llegó, pero no se cantó, se acostó, se acostó, si se refiere al mismo personaje, ¿no? Se durmió. Esta es una serie desordenada. Lo importante es que las series, si son de verbos, se refieren al mismo personaje. Yo si tengo dos personajes en un texto, marco series desordenadas solamente aquellas a que pertenecen a un personaje en particular. O sea, si hay dos personajes que hacen las dos acciones, tendré dos series desordenadas. Después enumeraciones, si digo que en la mesa había libros, revistas, lápices, lapiceras, etcétera, bueno, eso también va a ser una serie desordenada. Ordenadas son solamente, repito, las que ya están ordenadas la vida, por así decirlo. Son primero, segundo y tercero, si quieren otra como está. Bueno, después tenemos los complementarios, podemos marcar. Y tenemos sustantivos y verbos, como dos subgrupos dentro de complementarios. Los verbos complementarios son limitados, o sea, tienen que ser verbos. O sea, ¿cuál es el concepto de complementario? Son palabras que ocurren, que dependen unas de otras. Y si pasa una cosa, pasa otra. Si existe un sustantivo es porque coexiste el otro. En los verbos complementarios, por ejemplo, matar, morir, leer, escribir, y hay un par más, tampoco hay tantos verbos complementarios, porque no todos los verbos, o sea, no cualquier par de verbos se presuponen mutuamente. La idea es que se presupongan. Y sustantivos complementarios son, por ejemplo, comprador, vendedor, o si yo digo padre, hijo. Todos los parentescos son complementarios y estas series de sustantivos, ya les digo que se presuponen, si hay un comprador hay un vendedor, seguro, si hay un vendedor es porque alguien en algún momento va a comprar. Entonces estos son los complementarios. Entonces tenemos los opuestos, las series, los complementarios y después, esperen que no me acuerdo, esperen un minutito que busco el cuadernillo a ver si me queda alguno. Ah, sí, perdón, parte todo.
Por ejemplo, si yo digo casa y después tengo relacionado con casa, habitación, cocina, habitación, cocina, baño, bueno. La única cuestión que tenemos que tener en cuenta para los complementarios es que tiene que estar el todo y tiene que estar las partes, ¿eh? Porque si yo tengo habitación, cocina, baño y no me aparece la palabra casa, simplemente tengo una serie desordenada. No voy a marcar parte de todo, ¿sí? Parte de todo sí es justamente que quita la parte y que existe el todo. Bueno, hasta acá, ¿alguna preguntita? Fíjense si quieren, antes de seguir adelante, avanzar un poco. La de práctica es esto. El resto de los temas de Halliday van para teoría. ¿Sí? Y y el resto de los temas de Halliday en realidad se profundizan en la materia que viene después, que es corrección de estilo. Por eso ahora solamente ejercitamos Halliday a partir de los recursos de cohesión. Pero fíjense si tienen alguna pregunta, si tienen que consultarme algo. Ah, perdón, y después tienen eh, dentro de las colocaciones también lo que son las cadenas cohesivas, que en realidad son, ya cuando uno no tiene ningún recurso a mano y establece y sabe que hay alguna relación entre las palabras, la puede marcar como cadena cohesiva. Son palabras que se conectan pero que no, en realidad no son un recurso de los anteriores y ningún otro tipo de colocación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, no sé, rey, trono, castillo. ¿Qué relación hay? Ahí no tengo sinónimo, no tengo casi sinónimo, no tengo palabra general, bueno, no tengo ninguna de las otras, pero hay algo evidentemente entre rey, trono y castillo. Y entonces marcamos las cadenas cohesivas. ¿Sí? Porque evidentemente se establece una relación semántica entre estas palabras. Bueno, y ahora sí, díganme si tienen alguna pregunta de Halliday, revisen tranquilos, ¿no? Así las puedo responder. Niño padre. Claro, porque en realidad el complementario de padre no es niño, el complementario de padre es hijo. Niño podría ser complementario de niña, si estuviera, ¿eh? Niño, niña. Eh, a veces los femeninos y masculinos son complementarios, hombre, mujer es complementario. No importa, pero tiene que ser la palabra, acá sí que tiene que ser la palabra justa, ¿eh? Tiene que ser, el complementario es padre e hijo. ¿Sí? Madre, hijo, el complementario es tío, sobrino, ¿sí? Pero no tío, niño, aunque ese niño sea el sobrino, por ejemplo. ¿Sí? Sí, es importante releer varias veces el texto para los recursos, porque en la primera lectura encontramos algunos, en la segunda encontramos más. Por eso les digo, pueden optar por marcar los verbos, marcar los pronombres, ¿eh? En una primera lectura, que siempre la mayor cantidad de recursos son las referencias anafóricas. Entonces, si marcan los verbos, si marcan los pronombres, van como abriendo un poco el panorama y tienen menos posibilidades de confundirse. Los conectores pueden marcar en primera instancia. No, no, sí, las series pueden ser dos términos. Sí, sí, sí. O sea, a partir de cualquier recurso de cohesión de los que le indiqué, se marca a partir de dos términos. Bueno, los complementarios sí son dos y no más que dos en general. Pero el resto, o sea, a partir de dos en adelante, yo ya puedo marcar esos recursos de cohesión. ¿Sí? Otra cosita, por ejemplo, las referencias anafóricas. En realidad, no, de nada, Luciana. Las referencias anafóricas se marcan
siempre conectando con el más cercano. Por ejemplo, si aparece la palabra, no sé, chica, y después, 10 renglones más adelante aparece la palabra ella. Y en el medio apareció, no sé, otra chica. Yo lo marco con el más cercano. O sea, siempre, en realidad conecta con todo. Yo podría hacer una conexión con las 10 veces que apareció la palabra chica, pero a efectos de hacerlo más claro y para no confundirse, para no que no resulte tan complicado ni tan engorroso el cuadro, ustedes conectan siempre con la palabra más cercana. Se supone que conecta con las anteriores también. Sí, venga, las referencias catafóricas se marcan también a partir de pronombres, ¿m? Pero en vez de estar primero el referente y después el pronombre, como en las anafóricas, es al revés. Primero está el pronombre y después está la referencia. Por ejemplo, si yo digo, me dijo esto, 2 puntos, no te vayas. Esto es el pronombre demostrativo que me refiere a lo que viene después, ¿no? Que es esa frase, no te vayas. Estos son los casos de referencias catafóricas. Siempre a partir de pronombres y siempre. Primero tiene que estar el pronombre y después en el texto, a continuación, que puede ser enseguida o más adelante, tiene que estar la referencia. ¿Sí? Esa sería la catafórica. No sé si tiene alguna otra pregunta de esta calidad. Buenísimo. Bueno, no sé si quieren, entonces vamos a Yarol. Que igual sé que les fue bien en el trabajo práctico. Yarol trabaja, son similares en un punto, Jalida y Yarol. Lo que pasa es que Yarol trabaja a partir de, entonces saben que él estudia textos de alumnos que tienen problemas de coherencia y cohesión. Y entonces intenta, de hecho lo hace, elaborar una serie de metareglas que puedan explicar los problemas de coherencia y cohesión. ¿Sí? De esta manera, cuando uno se equivoca, en vez de decir, bueno, a ver, yo soy incoherente, o sea, vos no tenés cohesión, me puede decir, estás violando tal metaregla, y es mucho más fácil después para corregir. Él establece 4 metareglas. Lo más importante, o sea, yo les voy a dar con un pantallazo y ustedes pueden preguntar puntualmente también. Nosotros tenemos la metaregla de repetición, la metaregla de progresión, la metaregla de no contradicción y la metaregla de relación. ¿Sí? La metaregla de repetición es muy similar a este, a lo que eran los recursos de Halliday. ¿Sí? Ahí están concentrados los recursos de Halliday, pero después tenemos dos subcasos dentro de esta metaregla que son quizás los que llevan más a confusión, porque no están en Halliday. Uno es la reanudación por inferencia y la recuperación presuposicional. ¿Cuándo se produce cada una? Bueno, o sea, porque nosotros marcamos violaciones. Acá en Halliday marcamos lo que está bien, ¿sí? Y en Yarol estamos marcando lo que está mal. ¿Y cuándo se viola la reanudación por inferencia? Se supone que esta tiene que ver con los sobreentendidos. Yo tengo que manejar el texto de los sobreentendidos de manera correcta para que el lector pueda reponer lo que yo estoy diciendo. Pero si yo le estoy dando una información que el lector no tiene cómo reponerla, ahí entonces se produce una violación a la regulación previa. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una síntesis de un resumen de una novela, de un texto, de una película, ustedes cada personaje nuevo que marcan lo tienen que presentar. Ustedes dicen, Mateo es amigo de Juan,
no sé, los dos trabajan en tal lugar, si en el medio de esa síntesis, de ese resumen, yo después meto otro personaje, hablo de María, no digo quién es. El lector no tiene cómo reponer eso, salvo que yo visto la película o leído el libro, pero la idea no es esa, ¿no? La idea es que el texto se pueda entender por sí mismo. Entonces, en estos casos, o sea, estos son uno de los casos de violación a la remuneración de inferencias. Estoy incorporando un personaje, no lo explico y hago que el lector entonces tenga que buscar esa información. ¿Eh? Doy por sobreentendida determinada cantidad de información que no debería darla por sobreentendida. A veces, o sea, se la puedo dar por sobreentendida porque se conoce, porque, a ver, si hay una noticia, por ejemplo, una noticia del diario, yo menciono, no sé, hablo de la CGT, se supone que todos los lectores de Argentina saben que la CGT es la Confederación General del Trabajo, no necesito aclararlo, o sea, ahí no estoy violando la revolución por inferencia. Pero si pongo una sigla complicada, a ver, de una institución de otro país, no necesariamente tengo por qué saberla. Y ahí sí, no necesariamente el lector tiene por qué saber qué significa esa sigla, y entonces ahí sí se produciría una violación a la remuneración. Distinta es la recuperación profesional. La recuperación profesional lo que produce es un salto enorme en el texto, donde se evita o donde no se pone un montón de información que era necesaria para comprender el texto. El típico salto cuando se pasa de una cosa a otra que nada que ver, que en la conversación pasa mucho, la gente que se va por las ramas y que salta de una cosa a la otra, ese salto de una cosa a la otra es recuperación profesional. Yo estoy haciendo un resumen y estoy contando sobre un personaje, por ejemplo, esperen que estoy viendo acá al costado que me aparece una serie de cosas, a ver, no estaba minimizando lo que había. Lo que les decía, yo te estoy haciendo una síntesis, estoy hablando justamente de Mateo y de Pedro. Estoy contando que son amigos, que trabajan juntos, bla, 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 etcétera. Tengo un párrafo. El segundo párrafo digo, este, no sé, a ver, la prima, empiezo a hablar de la prima. No digo de quién es la prima, no conecto con qué tiene que ver con lo anterior. El lector no sabe cómo venimos hablando de Mateo y de su amigo en el trabajo y de golpe salto a la prima que está en otro lugar y que está haciendo otra cosa. Bueno, esos saltos abruptos son de recuperación presuposicional. ¿Mm? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que muchas veces la misma frase viola otra, porque hay gente que escribe muy mal, hay textos que están muy mal, y entonces se pueden violar varias metareglas al mismo tiempo. ¿Entienden todo esto de la metaregla 1? Así vamos avanzando de a poco. Bien, bien. Acorde a Gabriela lo que nos dije antes, pongan el chat para que diga enviar a todos, así lo que sale lo ven todos. Bueno, después tenemos la de progresión, que es fácil. La metaregla de progresión tiene que ver con el avance del texto. ¿Cuándo se produce una violación? Cuando digo varias veces lo mismo con otras palabras. Piensen sí que Yarol trabaja con textos que no son literarios. En un texto literario uno se puede permitir ciertas licencias. Lo que tiene que evaluar el corrector o el redactor, ¿no? El redactor cuando escribe tiene que evaluar cuándo una repetición, cuándo decir lo mismo es necesario o cuándo estoy haciendo una violación a la metaregla de referencia. Entonces, si el texto se queda empantanado, si no avanza, si yo 10 veces lo mismo, aunque sea con otras palabras, ahí se produce una violación a la metaregla de progresión
Es una metaregla que no tiene, sus casos, ¿sí? Tiene solamente esta gran metaregla que se llama progresión. La que sí tiene casos, bueno, saltamos a la cuarta, que es la de relación, que tampoco tiene ningún caso, así después nos quedamos con la tercera, que tiene más subcasos. La metaregla de relación, que es la cuarta, tiene que ver con el buen o mal uso de conectores. O sea, esa la marcan simplemente donde tienen problemas de conectores. ¿eh? Si los conectores están bien usados, todo perfecto. Pero nosotros vamos a marcar los errores si, no, si hay conectores mal usados. Por ejemplo, hay un pero en lugar de un i. O si no se usan conectores. Si el texto carece de conectores y lo hubiera necesitado, en esos casos nosotros marcamos violación a la metaregla de relación. Y después nos queda la de no contradicción. La no contradicción tiene varios casos. La no contradicción enunciativa, ¿sí? Es la que tiene que ver con los verbos. Todo problema de verbos, todo lo que se te ocurra a usted con los verbos, especialmente mezcla de pasado y presente, eso es contradicción enunciativa. También es contradicción enunciativa algunos problemas de pronombres, por ejemplo cuando el texto viene hablando desde en una persona y después cambia innecesariamente. Por ejemplo, yo digo, nosotros, a ver, no sé, uno debería estudiar así, a nosotros nos iría bien. Yo digo, uno debería estudiar más, perdón, así a nosotros nos iría bien. Pero se los vuelvo a copiar porque si no, uno debería estudiar más, así a nosotros nos iría. Esta oración, si yo estoy empezando desde un impersonal, uno, no puedo pasar después a nosotros. O lo unifico en nosotros o lo unifico en uno. Esta oración presenta también, no por una cuestión no por una cuestión de verbos, sino por una cuestión de personas, también representa una violación a la regla de no contradicción en iniciativa. Yo debería formular esta oración, por ejemplo, diciendo nosotros deberíamos estudiar más, así nos iría mejor. Esa sería una opción. Nosotros nos. A ver, esto no quiere decir que no se pueda cambiar de pronombre. Lo que estoy hablando es que cuando innecesariamente duplico, cambio los pronombres, y muchas veces me estoy refiriendo como a dos objetos diferentes, cuando en realidad es uno, ahí es cuando se producen problemas de contracción iniciativa, además de los problemas de verbo. Después tenemos la contracción presuposicional, cuando una parte de la oración contradice a otra. Si yo digo que Juan es mi hermano, y 3 párrafos después, 2 páginas después, digo Juan es mi primo, ahí hay un problema de contradicción presuposicional. Si digo que alguien salió y después digo que más adelante digo que está tirado en la cama, y bueno, a ver, algo falla ahí, en ese caso es una contradicción presuposicional. Después tenemos las contradicciones inferenciales. Esas tienen que ver con lo que, a ver, con nuestro mundo, eh, con lo que nosotros entendemos sobre determinadas palabras, sobre el significado que le asignamos a determinadas palabras, y en general sobre el conocimiento que tenemos nosotros sobre nuestras competencias. Cuando estamos o cuando el texto contradice nuestras competencias, ahí es cuando se produce una violación a la metaregla de no contradicción. Por ejemplo, de no contradicción inferencial, porque las inferencias están haciendo referencia a los sobreentendidos o competencias. Entonces, en el cuadro tiene un ejemplo claro de una viuda. Si yo digo, no sé, María era viuda, su marido coleccionaba estampillas. Perdón, María, vamos a poner María es viuda, su marido colecciona estampillas. María es viuda, su marido colecciona.
Yo sé por mis competencias que una mujer viuda es un segundo marido. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir, ustedes tienen un ejemplo parecido en el cuadernillo, por eso lo cité. Eh, yo podría decir, mi María es viuda, su marido coleccionaba plantillas. O puedo decir, María es viuda, de nuevo marido. Pero así como está formulada la oración, estoy contradiciendo un conocimiento que uno tiene de simplemente con ir al diccionario, con lo que uno sabe, viuda es una mujer que no tiene marido. ¿No? Entonces yo no puedo mantener esta oración sin señalar que haya una contradicción inferencial. ¿No? Y después tenemos una serie de contradicciones que en realidad en Yarol son bastante confusas. Y entonces yo les diría que estas las simplificáramos. ¿No? Y no sé si las simplifiqué en el resumen que hice y ahora no me acuerdo porque no me acuerdo si había hecho la versión simplificada. Como la verdad que es difícil, es una parte que funciona más para el francés, entonces es para cuando está para el idioma en el cual fue concebida la teoría. En español resulta un poco confuso, se confunden las contradicciones y entonces todas las que vienen ahora las podemos reducir en contradicción del mundo. O sea, podemos hablar de contradicción del mundo en general y definirlo como la contradicción iniciativa. Sí, Marisela, sería así, sintáctico, sí, eh, por los verbos, sí, está bien, y las presuposicionales tienen que ver con información, sí, 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 con información que se contradice en una u otra parte del texto. Entonces, se les decía que podemos simplificar la que queda en contradicción del mundo, que es cuando el texto contradice la realidad, lo que está fuera del texto, lo extratextual o lo contextual. Si ustedes tenían un ejemplo también bastante extremo en el cuadernillo, pero un poco para que se entienda. Si yo digo, no sé, Mario este, entró al subte, no era así, pero parecido, ¿no? Era algo del subte. Mario entró al subte y se sentó debajo del árbol. O sea, esto es súper exagerado. Pues si yo por mis conocimientos del mundo sé que adentro del subte no hay árboles. Este tipo de cuestiones, que así está exagerada, o sea, a veces aparece mucho más sutil, por supuesto, son las que representan contradicciones de mundo. ¿Sí? Por supuesto que esto no se aplica a la literatura, porque si yo tengo un cuento de ciencia, un cuento fantástico, es muy probable que Mario entre al sur se siente bajo un árbol, puede ser que Mario esté soñando, puede ser que Mario esté en un mundo paralelo, no es para literatura, sí para cualquier otro tipo de textos, en los cuales tiene que haber una adecuación entre texto y contexto, entre lo que está en el texto y lo que está fuera del texto, entre la realidad. Bueno, estas serían entonces las metareglas de Charol. Acá entra para el parcial, ya van a tener un texto para marcar violaciones, un texto para reconocer recursos de cohesión y hacer el cuadro. Sí, la metaregla de relación Marisela es solamente cuando los conectores están mal usados. ¿No? Entonces les decía, van a tener un texto para marcar recursos de cohesión con el cuadro, van a tener un texto para marcar violaciones a las metareglas de Charol y van a tener alguna pregunta teórica. ¿Sí? Ese va a ser el parcial. El final es exactamente igual, pero se agrega Bandy. O sea, en el final, Halliday y Yarol se los tomo mucho más breve, en un textito más corto, y no les tomo teoría de Halliday y Yarol. En el final se va un ejercicio de Bandy completo, esos ejercicios chiquititos de Halliday y Yarol, y teoría solo de Bandy. ¿Sí? Bueno, fíjense si quieren hacerme alguna pregunta de lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Acuérdense que el final, bueno, es presencial, como siempre. Todavía no está la fecha, van a ser las 2 primeras semanas de diciembre. Revisen el cuadernillo o los prácticos, ya si tienen alguna pregunta. Sí, en el final entran todos los autores, solamente que Van Dyck entra con un texto largo
con teoría y práctica. Y después entran dos ejercicios chiquitos, uno de Halliday y uno de Yarol, pero no entra la teoría de Halliday y Yarol para el final, ¿no? Eso es el final. Y yo no me ocupo de subirla, Gabriela, lo suben desde el instituto. O sea, ellos primero la escuchan, la pulen un poco, tratan de sacarle los ruidos, la mejoran un poquito y después la suben. Seguramente va a estar subida en la semana. Aparte yo les voy a decir que la suban lo antes posible porque el parcial es la semana que viene. Ya saben que este, a las 12 de la noche lo subo. Sí, sí, yo ya les voy a avisar. Ustedes van a recibir un mail de cuándo suben la videoconferencia, pero las voy a apurar. Sí, el final, perdón, el parcial es Holiday Shadows, nada más, ¿eh? No Bandit. Bandit, por eso vamos a tener la conferencia, la videoconferencia especial para él, porque bueno, también es diferente estos autores. Bandit trabaja, siempre trabajamos con coherencia y cohesión, pero él trabaja con el concepto de superestructura y macroestructura que no lo desarrollaron tanto o no lo desarrollaron en especial estos dos autores. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna otra pregunta. Acá, Gabriela, te veo un poco de la camarita. Pero no supe responder a su pregunta. ¿Es recuperar la información? Lo que pasa es que eso es de Bandit, Elena, pero no, 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 no. Todo lo que se suprime en un texto no se recupera. Igual te lo respondo, pero Bandit lo vamos a ver después para no confundirse. Lo que se suprime no se recupera, porque vos suprimís y después creás, o sea, el texto que vos entregás, una vez que suprimiste, el texto final no tiene el tachado. O sea, el texto final se supone que vos lo reescribís sacando la información esa que tachaste. Entonces el lector no tiene ninguna posibilidad de recuperar lo que tachaste porque ya no está en el texto. O sea, estamos pensando en el lector acá, eh, no el que aplica las macro reglas. Obviamente el que aplica las macro reglas sabe todo. Acá el problema es el del lector, ¿eh? Porque nosotros las aplicamos para producir un texto que es diferente. Sí, 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 están pensadas, o sea, yo hago un trabajo de aplicación de macroreglas y ese texto va a ir a parar a un lector y ese lector hay que ver lo que puede reponer o no y por eso la importancia de aplicar bien las macroreglas. Bueno, chicas, si no tienen ninguna otra pregunta, les agradezco que hayan venido más hasta ahora. No tenía otra posibilidad de dar la clase, así que gracias. Igual, bueno, van a tener la videoconferencia. Hay que proponer la solución. eh, ¿Cómo hay que proponer la solución? Luciana, ¿a qué te referís vos? ¿Vos a qué te estás refiriendo? Las macroreglas, yo tengo que aplicar las macro, o sea, las macroreglas sirven para reducir el texto. Yo las aplico, reduzco el texto y me queda después un producto que ya les digo, es ese texto reducido una vez que apliqué las macroreglas. No es que haya que aplicar ninguna solución, es simplemente es aplicar las macroreglas. Primero, en realidad se hace la superestructura, después se aplican las macroreglas y lo que queda es el producto final. Eh, no se olviden que Bandit trabaja con procesos cognitivos de adquisición de conocimiento. O sea, cuanto más podamos sintetizar un texto, más posibilidades tenemos de incorporar nuevos conocimientos y de que nuestros procesos cognitivos sean más rápidos. O sea, a eso apuntan en el fondo nuestros reglas. Bueno, chicas, si no tienen ninguna duda, me voy a ir a la otra videoconferencia que tengo de corrección de estilo. Fíjense,
2 minutitos a ver si tienen alguna pregunta más. Revisen de Friday y de Yarol, ¿eh? A ver, yo pregunto en Yarol. No. En Yarol, si Luciana, ustedes tienen que marcar la violación. Lo único donde tienen que aclarar un poquito más, por ejemplo, ustedes me dicen que hay un problema de verbos, me señalan los verbos que están mal y me dicen, por ejemplo, porque hay una mezcla de pasado y presente, pero no tendrían que solucionarlo. Si un conector está mal, me dicen bueno, que el conector está mal, porque se debería usar otro. Ahí pueden, si quieren, proponerlo, pero no tienen que corregir todo el texto. No es necesario, simplemente aplicar las violaciones. No, gracias a ustedes. Bueno, cualquier cosa no se olviden de preguntarme por el foro, que participaron un poquito este cuatrimestre, pero bueno, si les fue bien en el trabajo práctico en segundo, buenísimo. Y pregunten todo lo que quieran. Mejor el foro, así todas se enteran. Bueno, gracias chicas. Nos vemos, nos comunicamos y espero verlas algunas en el final. ¿Sí? Siempre está bueno encontrarnos. Bueno, chao, que la pasen linda, que tengan buen domingo. Chao chicas, que la pasen bien.